Y vamos entonces a entrar hoy en la materia de trabajo que nos corresponde y el tema que voy a estar trabajando con ustedes lo he titulado En Cristo estamos reinando en vida. La epístola a los romanos es considerada una de las mejores exposiciones teológicas que nosotros tenemos de parte del apóstol Pablo. Esta epístola está escrita a una iglesia que no es muy diferente a las iglesias que nosotros tenemos hoy en día. La carta es principalmente un documento teológico que presenta una visión precisa de todo lo que Dios ha hecho para redimir y salvar a la raza humana. Pablo presenta que lo que Dios ha hecho va más allá de simplemente lograr que las personas sean salvas. Al tiempo de escribir la carta a los romanos, habían diferentes ideas que estaban circulando sobre la condición espiritual de las personas. Y Pablo escribe para dejar claro que todas las personas se encuentran en la misma condición espiritual y cómo solo Dios pudo proveer un solo medio de salvación para toda la humanidad. La carta a los romanos aparece como la primera carta de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. No es la carta más larga y tampoco fue la primera carta que Pablo escribió. La primera carta que Pablo escribe es Primera de Tesalonicenses, luego Segunda de Tesalonicenses, luego escribe la carta a los Gálatas, luego escribe Primera de Corintios, luego Segunda de Corintios, luego escribe la carta a los Romanos, que es donde vamos a estar hoy estudiando, luego escribe la carta a los Efesios, luego la carta a los Filipenses, luego escribe la carta a los Colosenses, luego escribe Filemón, Primera de Timoteo, escribe la carta a Tito, luego escribe la segunda y última carta que es Segunda de Timoteo. El contenido de esta carta a los romanos es de Pablo, pero quien lo escribe es Tercio, según Romanos capítulo 16, verso 22, que dice: Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. La carta es una obra teológica impresionante que está compuesta por 5 grandes temas. El primero de ellos es la necesidad de la salvación. Y esto lo vemos desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. Luego vemos el método o el medio de la salvación. Y lo encontramos desde el capítulo 3, verso 21, al capítulo 5, verso 21. Luego tenemos la vida de los salvados. Esto Pablo lo trabaja desde el capítulo 6, verso 1 al 8, hasta el capítulo 8, verso 39. En el capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 36, él habla del alcance de esa salvación que Dios ha provisto en Cristo. Y termina hablando acerca del servicio de los que han sido salvos. Y esto él lo trabaja en el capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 16, verso 27. Entender el contexto histórico de la carta nos ayuda a entender muchas cosas, particularmente lo que estaremos estudiando hoy, que es de reinar con Cristo en vida. La carta se escribe alrededor del año 57 al 58, cuando el emperador en turno era Nerón. Se estima que el periodo de escritos del apóstol Pablo data de un periodo de aproximadamente 18 años. Alrededor del año 49, el emperador Claudio expulsó a los judíos de la ciudad de Roma hasta el momento que murió. Los judíos provocaron disturbios en la capital, en parte para resistir y no cumplir con las leyes establecidas por el gobierno romano, pero también causaron muchas agitaciones contra los creyentes, lo que contribuyó a los conflictos en la ciudad. Los primeros cristianos fueron vistos por muchos romanos como una secta del judaísmo y el pueblo judío no quería compartir los privilegios que tenía con el imperio romano
con aquellos nuevos creyentes que se estaban levantando y estaban propagándose por toda Roma. Como consecuencia de aquella expulsión, las iglesias entonces en las casas estaban compuestas en su mayoría por gentiles. Por lo tanto, cuando los judíos regresaron a Roma, no se identificaban y tenían dificultad para integrarse con los nuevos creyentes gentiles. Por lo tanto, expresar y mantener la unidad de la iglesia era un reto colosal. Sumado a eso, Nerón sospechaba que los cristianos, porque no participaban de las actividades religiosas de los romanos. Y para eso del año 64 hubo un incendio que dicen los historiadores que fue Nerón el que lo comenzó. En el fuego se quemaron muchas propiedades que él quería eliminar para reclamar esa región y construir un nuevo palacio para él. La gente lo culpó por el incendio de 6 días, pero él desvió las acusaciones y culpó a los cristianos por el fuego que él mismo había causado. Esto avivó las sospechas del pueblo contra los creyentes y hubo una redada de cristianos. Fueron brutalmente asesinados cuando fueron despedazados por perros, muchos de ellos crucificados o quemados como entretenimiento. Esta fue la primera exterminación sistémica de cristianos por parte de los romanos. Luego vendrían las persecuciones de parte de Claudio, de Domiciano, Trajano y Marco Aurelio, y a los cristianos se les acusaba de ser enemigos de la raza humana. La audiencia original de la carta fue a la iglesia que estaba en la capital del imperio, y para ese momento el evangelio ya había penetrado la ciudad y había llegado a las personas cerca del emperador. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 1, verso 13, que dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era el cuartel general de las tropas romanas en una ciudad. Filipenses 4:22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. En Romanos 16:11 encontramos que Pablo dice: saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¿Quién era Narciso? Era el secretario del emperador Claudio. La iglesia en Roma era entonces una congregación mixta de judíos y varios grupos de gentiles, y esto creó tensión sobre los rituales y procedimientos en la iglesia. Por lo tanto, la tensión era racial. Las diferencias entre estos grupos de personas generaron diferentes formas de practicar los rituales religiosos. De las 13 cartas que Pablo escribe, la epístola a los romanos se considera su obra maestra. ¿Por qué? Porque es una carta intensamente teológica y a la misma vez profundamente práctica. La profundidad doctrinal de la carta la encontramos en varios temas que son súper importantes en esta carta. Primero, la justificación por fe, la redención, la gracia de Dios y la reconciliación de los judíos y gentiles bajo un nuevo pacto en Cristo. Y estos temas Pablo los considera con extrema profundidad de una manera que no se encuentran en otros escritos paulinos. Por el otro lado, es también intensamente práctica, especialmente del capítulo 12 al capítulo 15, porque considera temas sobre cómo vivir las verdades del evangelio como la familia de Dios, cómo tratar a los enemigos y cómo debe ser el comportamiento de los creyentes en la sociedad. Leer y estudiar la carta a los romanos es ser expuestos a uno de los escritos más profundos del apóstol Pablo. Todo lo que en la carta se presenta está fundamentado sobre la premisa de que en Cristo los seres humanos pueden ser justificados por la fe. Esto es lo que él dice en el capítulo 1, verso 16 al 17, cuando declara: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El tema de la justificación en la carta a los romanos es central y el capítulo 5 es una magistral exposición de quiénes somos en Cristo Jesús. Según el capítulo 5, nosotros, los que hemos nacido de Dios, estamos reinando en vida. Ayúdame con esta declaración. Repítala conmigo. En Cristo estoy reinando en vida. Dígalo conmigo otra vez. En Cristo estoy reinando en vida. Si hay algo, mis queridos hermanos y hermanas, que la iglesia necesita en este momento de la historia, es comprender quiénes somos en Cristo por causa de su obra. Romanos 5 es un capítulo sobre tu identidad en Cristo y es fundamental si queremos vivir una vida que agrade a Dios y que cumpla con nuestro propósito de salvación. El capítulo se resume en un solo verso, el verso 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, noten cómo dice aquí, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Lo dice de esta manera: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. El verso 17 es un resumen prácticamente de todo el capítulo 5, pero hoy vamos a estudiar los 21 versículos de ese capítulo. No vamos a estar aquí toda la noche, vamos a resumir ese capítulo, pero creo que lo que vamos a recibir de parte de lo que Pablo escribe en este capítulo 5 será suficiente para poder nosotros seguir reflexionando, meditando y aplicando verdades transformadoras en nuestra vida que están relacionadas con el tema de reinar con Cristo en vida. Este capítulo 5 nos presenta tres poderosas verdades. La primera de ellas es el resultado de la justificación. Si alguno está tomando nota, voy a repetir algunos de esos puntos para que los tengan claros allí. La primera verdad que encontramos es el resultado de la justificación. Segundo, el fundamento de la justificación. Y tercero, la respuesta a la justificación. En los capítulos anteriores, Pablo viene considerando la provisión de la justificación y esto lo hace en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 considera la prueba de la justificación. Pero en el capítulo 5 encontramos la realidad de la justificación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si en Cristo estamos justificados, y la definición de la palabra justificación es simplemente estar bien parados delante de Dios. Escuche bien eso. Ser justificados es estar bien parados delante de Dios. La palabra en inglés es righteousness. Es una palabra compuesta que significa bien parados. Cristo, por medio de su muerte y resurrección, a los que reciben
la abundancia de la gracia y el don de la justicia los para bien delante de Dios. Si en Cristo estamos bien parados delante de Dios, toda acusación fue removida, hemos sido reconciliados y aceptados en el amado. La pregunta sería, ¿a qué se parece eso en vida real? ¿Qué implicaciones tiene eso en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, en nuestra vida empresarial, en nuestra vocación de vida, en nuestra vida como seres humanos? ¿Qué implicaciones tiene que hemos sido justificados, que estamos bien parados delante de Dios, que hemos sido reconciliados, que tenemos ahora la vida del Hijo residiendo permanentemente en nosotros? ¿Cómo se manifiesta eso en nuestra vida cotidiana? Y es aquí donde este capítulo 5 es una cátedra sobre cómo esta justificación nos equipa, nos prepara para enfrentar pruebas, pecados, tentaciones y cuando estamos en relaciones con otros. Mis amados, necesitamos desesperadamente comprender el alcance de la justificación cuando lidiamos con cosas que no tienen sentido, que parecen que son una contradicción, que no parece ser nada a lo que Dios ha dicho y ha hecho en Cristo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el tema de reinar con Cristo en vida. Veamos alguna de estas verdades y cómo eso se traduce a nuestra cotidiandad. Primero, el resultado de la justificación. El resultado de la justificación nos provee a nosotros, los que hemos nacido de Dios, 4 cosas fundamentales. Primero, nos da una nueva paz. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera marca en nuestra vida de la justificación? La paz. Hemos recibido la paz porque hemos sido justificados. Estamos en paz con Dios. Note bien. Y estar en paz con Dios es el resultado de la justificación. La implicación es que antes de haber sido justificados, no teníamos la vida y vivíamos en los deseos de la carne. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estar en paz con Dios es ya no ser extraños y enemigos de Dios en nuestra mente. Estar en paz con Dios no es un sentimiento, no es una emoción, no es algo que yo tengo en mis emociones. Estar en paz con Dios es un estado posicional. Colosenses capítulo 1, verso 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su carne, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Pero no es solo
que ya no somos extraños y enemigos en nuestra mente, sino que hemos entrado a una unión con Dios de intimidad y de amor. Y eso es lo que es estar reconciliados con Dios. En otras palabras, lo que estaba roto se enmendó, se reparó, se reconectó, se sanó, se reunieron las partes rotas, separadas y quebrantadas. En otras palabras, en la reconciliación fuimos devueltos a la intención original de Dios. La paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es un regalo. Es un regalo de parte de Dios y nos otorga una posición legal para que podamos vivir en la paz de Dios. Estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios. Escuche bien eso. Estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios. El segundo resultado de la justificación es que ahora vivimos en una nueva presencia. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No se pierdan esto. Estamos en paz con Dios y tenemos acceso por la fe a la presencia de su gracia. No se pierdan esto, mis amados, porque esto es clave. Por cuanto estamos en paz con Dios, por cuanto estamos en paz con Dios, tenemos acceso por la fe a la presencia de la gracia. Y hay una dimensión de la gracia que Pablo comienza a desarrollar aquí. Él la presenta como una posición, como una esfera y como una atmósfera. La palabra clave aquí es acceso. Es una palabra que la encontramos muy frecuente en los escritos de Pablo. La obra de Cristo que nos justifica del pecado nos traslada de un lugar sin gracia a un lugar donde la presencia de Dios es el aire que respiramos. Por lo tanto, tú tienes acceso. Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Cuando tienes acceso, te posicionas en una nueva presencia y eso cambia la perspectiva. Imagínense una parada en la cual usted está al nivel de todos los que están parados y usted está mirando esa parada. Lo que usted ve es lo inmediato. En otras palabras, al que tiene al frente, al que tiene atrás, al que tiene al lado. Pero si usted se sube a un segundo nivel, ahora usted está en una nueva posición y eso cambia su perspectiva de la parada. ¿Por qué? Porque ahora usted puede ver mucho más allá. Usted puede llegar a ver hasta el final de la parada, dependiendo en qué posición usted se encuentra. Cuando estamos en su presencia de gracia, es lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos una nueva perspectiva, ¿pero de qué? Tenemos una nueva perspectiva de nuestro pasado, de nuestro futuro y de las demás personas. Por eso cuando estamos en su presencia de gracia, adquirimos una perspectiva completamente nueva según el verso 2 y el capítulo 5 y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La pregunta que surge aquí es, ¿de qué tenemos una nueva perspectiva? Número uno, tenemos una nueva perspectiva del futuro. Note como Pablo dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que hace la justificación es llevarnos a la presencia de la gracia. Y la presencia de la gracia transforma la manera en cómo vemos el futuro. ¿Por qué? Porque comenzamos a mirar el camino por delante con esperanza. El camino que una vez estuvo lleno de incertidumbres, de desesperación, de falta de claridad, de falta de confianza, ahora puede estar lleno de esperanza. Por eso Pablo dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Según Pablo, la gracia imparte una esperanza en la gloria de Dios. La gloria de Dios habla de su perfección, habla de esa transformación que los cuerpos experimentan cuando son resucitados. La gloria de Dios en la Biblia se presenta como la rectificación de las injusticias y de una manera inexplicable. Pablo habla de que nosotros seremos glorificados con Él cuando padecemos juntamente con Él. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis amados, Pablo aquí quiere que los lectores entiendan que cuando ellos han sido justificados por causa de la fe, tenemos acceso y entrada a la gracia, y eso nos da una infusión de esperanza más allá de lo ilimitado y de lo limitado y de las dificultades que se puedan experimentar en la vida de los creyentes. En otras palabras, se convierte en aquello de lo que nos gloriamos. La palabra que él usa aquí es una palabra griega que significa jactarse, regocijarse y celebrar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él nos está invitando a una celebración en el ahora, independientemente de lo que podamos estar viviendo, de las luchas que estamos enfrentando, de las situaciones que hemos vivido, de los momentos contradictorios que todo hijo e hija de Dios atraviesa. Pablo dice, porque tú tienes acceso a esta gracia, estás parado bien delante de Dios, tú puedes jactarte, regocijarte y celebrar porque tienes una nueva perspectiva de la vida. No solo nos regocijamos, no solo celebramos la esperanza de la gloria de Dios. Mira lo que dice Pablo, sino que también celebramos en las tribulaciones. Y seamos honestos, seamos honestos. La primera es más fácil que la segunda. ¿O no? Es fácil una declaración de que yo me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Y otra cosa es que nosotros nos regocijamos en medio de las tribulaciones. Una cosa es celebrar que fuiste perdonado y justificado, pero otra cosa es celebrar en medio de la tribulación. Por lo tanto, no solo tenemos una nueva perspectiva del futuro, sino también
tenemos una nueva perspectiva del presente. ¿Por qué? Porque desde la presencia de la gracia, el dolor y el sufrimiento se reinterpretan con un nuevo enfoque. Somos capaces de soportar el dolor. Somos capaces de soportar el sufrimiento. Y sí, Pablo lo dice, incluso en Cristo tenemos la capacidad de regocijarnos en Él. No porque carezcamos de sentimientos, sino porque entendemos que esto pone en marcha un proceso que está divinamente conectado a lo que él le llama la glorificación. Mis amados, esto es poderoso, porque Pablo aquí nos está presentando que nuestras vidas diarias no están desconectadas de la gloria eterna, más bien están entrelazadas. Y cuanto más pronto nosotros aceptemos y vivamos en esa realidad, mejor nos volveremos para percibir el dolor, la ofensa, el sufrimiento y el proceso de recuperación desde una perspectiva de fe y oportunidad, no desde un estado de negativismo, no desde un estado de cinicismo, no desde un estado de incredulidad, no viéndonos como una víctima, no creyendo que ahora, porque estoy atravesando por una situación compleja, difícil, por una tribulación extrema, que de alguna manera Dios me está pasando factura o estoy recibiendo un castigo. No, según Pablo, nosotros cambiamos completamente nuestra perspectiva del presente por causa de la justificación. Consideremos todo esto como parte de un proceso divino. Aunque el origen del dolor haya sido lo que otros te han hecho, lo que otros han causado, lo que otros han provocado en ti, esto puede ser redimido y producir frutos significativos ahora y también en la eternidad. Y eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque él dice que la tribulación produce perseverancia, porque Dios hace que todo obre para bien. Romanos capítulo 8, verso 28. Él dice que la perseverancia desarrolla el carácter y nos hace más parecidos a Cristo. El carácter, él dice, produce esperanza porque nos mantiene en una presencia de gracia que alinea continuamente nuestra perspectiva con el bien que Cristo está obrando para la gloria de Dios. Y la esperanza, dice Pablo, nunca avergüenza, nunca se desvanece, nunca nos deja avergonzados. ¿Y todo por qué? Porque al estar en la presencia de la gracia, él dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese contexto es hermoso, porque él dice que el amor de Dios ha sido derramado. Es una palabra que se usa varias veces en la Biblia para describir el derramamiento del vino. Lucas capítulo 5, verso 35. Se habla de que la sangre de Cristo fue derramada. Mateo capítulo 26, verso 28. Y en Hechos 10:45 se habla del derramamiento del Espíritu. ¿Cuál es la idea? La idea es como la de un vino exuberante, como una bebida refrescante. Es como cuando usted echa algo echa un líquido sobre un vaso y ese vaso se desborda, se inunda. En otras palabras, es como una ola continuamente que está en movimiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes no han recibido un poquitito de amor. Ustedes no han recibido un pedacito de amor. Ustedes han recibido el amor de Dios como derramado. ¿Lo vio?
derramado. Lo han recibido de tal manera que se desborda, que es como olas que están continuamente fluyendo, que se desborda el vaso. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, podemos desarrollar la capacidad de amar como Dios ama. No porque nosotros la tenemos, sino porque nos ha sido derramada, nos ha sido dada en Cristo el Señor. Otro resultado de la justificación es que ahora tenemos una nueva pasión. Verso 6 al 11. Note bien, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí Pablo enfatiza que nuestra esperanza está tan segura como el amor de Dios que se manifestó en el regalo de la muerte sacrificial y sustitutiva de su Hijo Jesucristo. Tal vez nunca lo hayas pensado de una manera consciente, pero todos lo hacemos en algún momento de nuestro caminar en el Señor. Nos preguntamos a veces si Dios dejará de amarnos. ¿Hay algo que podría hacer que Él pierda pasión por nosotros? Y Pablo quiere aquí afirmar la seguridad del amor de Cristo hacia nosotros. Y la respuesta a esa pregunta, Pablo la considera en estos versos. Pablo resalta varios puntos claves sobre la muerte de Cristo que subrayan la seguridad y el amor de Dios hacia nosotros. Por eso él dice, Cristo murió a su tiempo. Noten bien, no fue una coincidencia, no fue un capricho del destino. Cristo murió a su tiempo. Eso lo dice Gálatas 4:4. Por lo tanto, Él murió en el tiempo destinado por Dios. Pero dice que murió por los impíos, por los pecadores y enemigos de Dios. Por lo tanto, Él conocía nuestra situación y condición antes de la cruz. Murió como una expresión y para mostrar el amor del Padre, no para ganar o adquirir su amor. Por lo tanto, Dios vio algo en nosotros. Es como el comerciante que vio perlas preciosas y vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Esto es lo que se llama una manifestación inmerecida de la gracia de Dios. Si es cierto que Él nos ama de esta manera, Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La manifestación del amor de Cristo no es solo cómo te sientes ahora, sino la salvación eterna de tu vida. Y eso crea una seguridad extraordinaria a la medida que reflexionamos sobre ese amor. ¿Por qué? Porque si una vez fuimos enemigos y ahora estamos reconciliados, quiere decir que ahora, ¿qué no hará Dios a favor de los suyos? Si cuando éramos enemigos nos reconcilió, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados en su Hijo? Por eso, mis amados, nuestra salvación y nuestra glorificación se vuelven más y más seguras a medida que leemos las palabras de Pablo. Y esto es lo que produce una alabanza.
Todo esto solo tiene que ver con el resultado de la justificación. Imagínense, mis queridos hermanos, todo lo que significó ser justificados por la fe. Ahora, mira el fundamento de la justificación. No solamente el resultado, sino sobre lo que la justificación está establecida. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Noten, por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán, una figura histórica. Vivió en el tiempo y espacio como lo hacemos nosotros, pero en perfección antes del pecado. Pero Pablo dice que el pecado entró en el mundo. El pecado ahora se convierte en un intruso, en un espacio sagrado. Por causa del pecado, Pablo dice, la muerte entró. La muerte entonces es que el resultado del pecado. La muerte no era inevitable, fue el resultado de la desobediencia del primer hombre. ¿Y qué dice Pablo? Que la muerte entonces pasó a todos los hombres. ¿Y cómo pasó? Por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, el pecado de Adán y sus consecuencias no se detuvieron con él. La razón por la que no se detuvo es porque el pecado se propaga. Y aquí es donde entramos en contacto con un marco bíblico que se llama representación de pacto. Porque Dios hizo un pacto con Adán como cabeza de la raza humana, Él llevó a toda la raza al pecado como representante. Adán entonces se convierte en la cabeza oficial de toda la humanidad pecadora. Nosotros no estábamos físicamente presentes, ni pecamos cuando Adán pecó, pero nacimos en una raza que fue llevada al pecado. Como tal, nos volvemos culpables, incluso antes de que realmente cometamos pecados. ¿Por qué? Porque nacemos en él y nacemos bajo su influencia. Pero Pablo tiene una buena noticia. Y la buena noticia es que hubo un reemplazo para Adán, que apareció y reseteó toda la raza humana. En otras palabras, dos hombres, dos acciones, dos destinos. Adán nos arruinó como raza, como humanidad, pero Cristo nos restauró. Estábamos condenados por el pecado del primer Adán, pero ahora estamos justificados por la obediencia del postrer Adán. Pablo presenta que la prueba de esto es concluyente. En otras palabras, no hay duda, es final, no hay espacio para que sea de otra manera. ¿Cómo lo sabemos? Verso 13 y el verso 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y note bien, el cual es figura del que había de venir. Y una vez más, él refuerza la idea de la corporalidad y el impacto abrumador del pecado en la humanidad. La prueba de lo que afirmaban los versículos anteriores se encuentra en la forma en que Dios trató el pecado, en muchos casos, desde Adán a Moisés. Por ejemplo, Acán. Acán pecó y toda su casa, incluyendo ovejas y cabras, sufrieron las consecuencias porque el pecado se filtra. Cuando tienes una fuente de agua que está contaminada, afecta a todos los que la beben. Pero si te conectas a una fuente limpia, da vida a todos los que participan de ella. Por eso me gustaría desafiarte en este momento para que podamos entender el impacto
el impacto de nuestra vida como servidores de Cristo. Tú tienes influencia, lideras familias, tienes equipos a tu cargo. Quizás eres un empresario que tiene empleados o pastores que tienen congregaciones. Lo que esto implica es que lo que nosotros hacemos tiene un impacto en la vida de otras personas. Pero para que no nos quedemos sin esperanza, Pablo insiste en que aunque estemos atrapados en una trampa horrible de pecado y muerte, podemos beber de una fuente diferente. ¿Por qué? Porque la enfermedad del pecado fue sanada por Cristo. De una manera magistral y contrastante, Pablo coloca a Adán y a Cristo uno al lado del otro y nos da confianza para que entendamos lo que la obra de Cristo causó a favor de nosotros. Y esto lo hace a manera de un contraste paralelo. Verso 15 al 19. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿cómo? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pablo aquí está diciendo, mis amados, que la ofensa de uno trajo muerte, pero la obediencia del otro trajo el don gratuito de la gracia. Uno pecó y trajo condenación. Uno obedeció y trajo la justificación. A través de una ofensa reinó la muerte. A través de un acto de obediencia reina la vida. La ofensa de uno trae juicio. La justicia del otro trae justificación. Por la obediencia de un hombre, los hombres son hechos pecadores. Por la obediencia de un hombre, los hombres son hechos justos. A través de Adán, el pecado reinó hasta la muerte. A través de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y por último, Pablo considera entonces la respuesta por haber sido justificado. Verso 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La batalla, mis amados, es por todo tu ser, por todo lo que concierne a tu vida, por tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo. Si te mantienes bebiendo del pozo de Adán, entonces toda la vida estará enferma y enfermiza. Porque cuando estamos en Adán,
Hay una autoridad que tiene un grado de jurisdicción en nuestra vida. Pero cuando nos rendimos a Cristo y recibimos su amor, somos justificados. Y esa justificación libera un nuevo flujo de autoridad de reino. A eso se le llama la gracia. La gracia ahora reina en vez de la muerte. Diga eso conmigo. La gracia ahora reina en vez de la muerte. Reinar, ser rey, ejercer autoridad y poder real. Aquellos que están en Cristo reinan en vida. Donde hay pecado presente, hay una cultura. ¿Cuál es la cultura del pecado? La muerte. Por causa de eso, el peso del pecado era tan grande. La única fuerza que podría disipar la presencia del pecado, Pablo dice, es la gracia, porque donde el pecado abundó, la gracia que sobreabundó. Por lo tanto, lo único que podía desplazar, quitar, abolir, remover el pecado era la bendita gracia de Dios. Por lo tanto, por causa de esa gracia, Dios reinició todo en nuestra vida. Por su amor, Él envió a su Hijo y cuando lo hizo, nos dio acceso, entrada a un lugar de presencia de gracia, donde el amor de Cristo ahora fluye como vino que ha sido derramado, como sangre y como viento. Se establece ahora una nueva cultura del reino. Y Pablo dice, y ahora reinamos en vida por medio de la gracia de Dios. El pecado te había limitado, pero la gracia te ha restaurado. El pecado mantiene a la humanidad atada, pero la gracia los libera. La muerte reinaba antes, pero ahora quien reina eres tú en vida con Cristo el Señor. Debido y por causa de que hay un resultado de justificación, ahora también tenemos un nuevo fundamento para la justificación. Y porque hay un nuevo fundamento, podemos decir, podemos declarar, podemos confesar que estamos reinando en vida por medio de Cristo el Señor. Este asunto de reinar en vida no es cuántos carros uno tiene, no es cuántas cosas uno ha logrado, no es cuánta prosperidad uno ha logrado almacenar. Reinar con Cristo en vida es estar sobre todo aquello que en Adán nos había limitado, que en Adán nos había dañado, que en Adán nos había enfermado. Ahora en Cristo, tú estás, no que vas a reinar, tú estás reinando en vida. ¿Y cómo yo sé que estoy reinando en vida? Porque has sido justificado. Y como he sido justificado, ahora me puedo gloriar en la esperanza de la gloria de Dios, aún en medio de las tribulaciones. Puedo gloriarme de la gracia de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, no hay nada más hermoso y más poderoso que saber que por causa de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados y la consecuencia de eso es que estamos reinando en vida. Que estamos
parados en la gracia de Dios, que tenemos acceso por la fe y que ahora nuestra vida ve totalmente diferente nuestro futuro y también nuestro presente. La gracia los redefine todo y usted y yo estamos parados en ella para recibir y gobernar en vida. Así que mis amados, les animo a que sigan perseverando y creciendo en el conocimiento de esta gracia. Muchos de ustedes, si no la mayoría, se ha graduado del Instituto Impacto de Gracia. Algunos creo que están estudiando en la comunidad virtual. Cualquiera que sea su estado o su condición en este momento, les animo a que continúen indagando, creciendo, que sigan sumándole a ese fundamento que ya tienen de esta bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo y que sigamos experimentando ese gobernar, ese reinar en vida en Cristo el Señor.